Te doy la bienvenida a tu canal, deseando esta enseñanza sea de grande bendición para tu vida. Quédate hasta el final de este video y así crezcamos juntos. En el nombre de Jesús. Saludos y bendiciones. Que la paz de Dios esté en sus vidas y que la guianza de mi Señor y Salvador Jesucristo esté siempre en sus caminos, derramando de sus bendiciones sobre ustedes que ven mis videos y sobre toda su familia. Reciban un saludo desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México, de su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. El día de hoy vamos a entrar a un tema relacionado con la Pascua, que en la época actual es conocida como la Santa Cena del Señor. Vamos a abrir nuestra escritura. Acompáñame en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 13 al 20. Dice lo siguiente: Entonces los apóstoles fueron, así como el Señor les dijo, y hallaron el lugar donde iba a ser preparada la Pascua. Cuando ya era la hora, el Señor Jesucristo se sentó a la mesa y juntamente con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Porque les digo que no comeré más esta Pascua hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre ustedes, porque os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que para ustedes o por ustedes es derramada. Esta historia la vamos a basar en el libro de San Lucas 22, de igual manera en Mateo 26 y Éxodo 12, donde se origina la Pascua, y Éxodo 19. Hay otros versículos más, pero como fundamento de este tema voy a tomar esos 4 que le mencioné. La Pascua, la Cena del Señor. ¿Quiénes tenían derecho a tomar la Pascua? ¿Qué significaba la Pascua? ¿Por qué se hacía la Pascua? Son muchas preguntas que nos hacemos y el día de hoy vamos a dar una respuesta a algunas de ellas, y a las que no podamos, que Dios nos ayude. Primeramente, la Pascua era un evento instituido en el Antiguo Testamento y realizado por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo realizó la Pascua, lo hizo con el fin y el propósito de que ese día se estaba marcando el final de un antiguo pacto sellado con sangre y un nuevo pacto que también se iba a sellar con sangre para beneficio de toda la humanidad. Voy a hacer un paréntesis. Nosotros como cristianos, los eventos realizados por nuestro Señor Jesucristo y todos los mencionados en la Biblia, los fundamentamos en el calendario hebreo, ya que en el calendario hebreo
están fundamentados todos los días, fechas, meses y años en los cuales fueron realizados estos acontecimientos. Este acontecimiento fue realizado el primer mes del año hebreo, el día 14, que el mes se llamó Nisan. Pero si nos vamos hacia los mitos y tradiciones, de los cuales nosotros no debemos basarnos ni seguir, en los mitos y tradiciones del mundo o del catolicismo, se realizan de la siguiente manera: no el primer mes del año, sino el cuarto mes del año. Sería el mes de abril en su primer semana. Ahí ya hay una diferencia de 4 meses y una diferencia de una semana, porque en el mes que celebran los hebreos es el primer mes del año y la segunda semana del año, es a saber, del 14 al 21, durante 7 días se celebraban las Pascuas. Por esta razón, nosotros como cristianos en la época actual debemos tener cuidado con todo tipo de celebraciones y no hacerlas de acuerdo a como lo hacen en los mitos y tradiciones del mundo. Es totalmente diferente el calendario hebreo al calendario que fue hecho el año 46 antes de Cristo por un emperador romano que se llamó Julio César. Este calendario romano fue confirmado y ahora sí, dado su continuidad por un papa católico apostólico romano de nombre Gregorio XIII, el año 1852 después de Cristo, es donde él establece en el calendario gregoriano romano todos los mitos y tradiciones y guardamientos de día que esa institución religiosa iba a llevar a cabo cada vez que ese calendario se los marcara. Entonces ese calendario gregoriano, que se conoce como Juliano Gregoriano, es totalmente diferente al calendario hebreo. Entonces, en muchas cosas, pero hoy vamos a hablar del evento de la Pascua, que celebraban los hebreos el primer mes del año, es a saber, el día 14. Y quienes tenían la oportunidad de participar de esa Pascua, en la época antigua solamente era para los hebreos. En el nuevo pacto, a través de Jesucristo, ya también los gentiles y todos los seguidores de Jesucristo tenían la oportunidad de llevar a cabo este evento. Hago otro paréntesis. La iglesia antes mencionada no lleva a cabo una cena, una comida, un convivio, una fiesta. Lo que ellos hacen es hacer una fila de personas y darles un pedazo de pan que es conocido como hostia, algunas veces cuadrado, algunas veces redondo, y un poquito de vino. Les va dando ese pedacito de hostia, un poquito de vino, y les presenta en la iglesia una imagen con forma de sol que es conocida como Eucaristía, donde hacen creer a las personas que ese es el cuerpo de Cristo, que ahí está Cristo aposentado como alguien que ha poseído ese círculo en figura de sol. Yo respeto esa creencia, respeto esa práctica, pero así de esa manera ellos llevan a cabo la Pascua. No hay una fiesta, no hay un evento, solamente es ese evento. Ahora, dentro del cristianismo, por eso decía yo antes en otro mensaje, que los están practicando lo mismo, los mitos y tradiciones del catolicismo, porque de igual manera hacen una fila de personas y los que ellos consideran aptos para tomar la cena, y de la misma manera les dan un pedazo de pan y un poquito de vino y continuamos.
esa no era la Santa Cena que se celebraba en la antigüedad, y esa no fue la Santa Cena que celebró nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Santa Cena que se celebraba era una gran fiesta, donde participaban muchos, y en la época de Cristo participaban los seguidores de Jesucristo. ¿Cuál era el requisito para participar de esa cena? Ser creyente y seguidor de Jesucristo. No necesitaba ser bautizado o miembro de alguna institución para participar de esa cena. Porque la Biblia dice que cuando Cristo, ya después que cenó, ahí lo que leímos, después que comieron, Él se puso de pie y levantó la copa, y fue cuando dijo: esta es mi sangre que por vosotras es derramada. Y el pedazo de pan que Él les entregó en sus manos, Él lo hizo como un símbolo de que ese pedazo de pan sin levadura y ese vino era su sangre y su cuerpo, que iba a ser presentado en sacrificio ese día o al siguiente día, el día 15, para establecer un nuevo pacto con toda la humanidad. Pero solo fue un símbolo. Pero en sí, ese evento era una cena. En cena se llama una comida. ¿Qué fue lo que comieron en ese evento que participaron los 12 apóstoles? Los 12 apóstoles fueron apartados con Cristo en una mesa. En una mesa aparte, los 12 apóstoles, incluyendo a Judas, el que lo iba a traicionar, y Jesucristo. No había nadie más. Que no te digan que ahí al lado de Cristo estaba una mujer, o que estaba María, o que estaba Marta. No había nadie más. La Biblia no menciona de mujeres. La Biblia menciona que Él solamente llamó a sus 12 apóstoles a esa mesa porque les iba a dar un mensaje, porque les iba a dar una encomienda y porque iba a hablar con ellos. Pero ahí dice la Escritura que aparte de esa mesa, a una cierta distancia, había otras mesas donde estaba la familia de ese hogar y tal vez muchas personas más que eran seguidoras de Cristo, donde también estaban degustando de esa fiesta, participando de la comida y la bebida. Lea bien la Escritura, porque dice que Cristo comió la cena y después llevó a cabo el evento de la copa y aquel pedazo de pan sin levadura. ¿Qué quiero decir con esto? Que los seguidores de Cristo en ese momento comieron la cena. ¿Qué es lo que se comió en la cena de Cristo? Cordero asado, probablemente pescado asado, miel virgen, hierbas amargas, frutas y verduras sumergidas en agua de sal, y etcétera, etcétera. Era una cena. Comieron carne de cordero, comieron pescado, comieron pan sin levadura, comieron frutas, verduras, hierbas amargas. Era una cena. Sus 12 apóstoles y Jesús participaron, comieron. Y los que estaban ahí también comieron, estaban disfrutando de ese evento, de esa fiesta cristiana, donde se hacía un recordatorio cómo Dios o cómo nuestro Señor los había liberado de la esclavitud de los egipcios y los había llevado a la tierra prometida, pero antes, después de 3 meses, los llevó al monte Sinaí, donde había hecho con ellos un pacto de que si ellos guardaban sus leyes y sus mandamientos, siempre estaría con ellos. Eso era lo que estaban recordando en esa Pascua. Un evento que participaron todos los seguidores de Jesucristo. Por eso yo les decía a un principio que no era un ritual de un pedazo de pan y un vino y solamente ciertas personas tenían el privilegio. El pedazo de pan y el vino era un símbolo del evento que iba a ser realizado por Cristo en su muerte y resurrección. Fue un símbolo. Pero había comida hasta que se saciaran. Carne de borrego, pescado y etcétera, etcétera, como antes les mencioné. Era una gran fiesta pascual, conocida posteriormente como la Santa Cena del Señor. Pero ¿qué hace el cristianismo? Sigue los mitos y tradiciones del catolicismo y lo hace de la misma manera. Ahí tienen la fila de personas y ellos seleccionan solamente a ciertas personas que pueden comer ese pan y tomar esa copa y tienen ciertos argumentos. Pero la fiesta del Señor no fue así.
Es muy cierto que se cantaron alabanzas, es muy cierto que se adoró a Dios, es muy cierto que se hicieron oraciones, es muy cierto que por ser un evento cristiano se adoró a Dios, se invocó a Dios, pero también se degustó de todos los manjares que estaban puestos en esas mesas. Esa era una santa cena de la manera que antes les mencioné, no de la manera como se está practicando allá y acá. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces el cristiano ya no se debe regir por las prácticas de mitos y tradiciones como lo hacen allá afuera. El cristiano lo debe de hacer de manera diferente y basado en las Sagradas Escrituras. Y la Sagrada Escritura es esto. Si vas a convocar a la iglesia a una santa cena, vas a hacer una gran comida donde vas a matar un cordero. Si no tienes cordero, vas a dar pescado o qué sé yo, algún otro tipo de alimento, y miel virgen, pan sin levadura, etcétera, etcétera. El vino no tiene que ser vino fermentado, tiene que ser un vino procesado recientemente de vino de uva fresca, sin fermentar. Y de esta manera convivir con todos los seguidores de Jesucristo, tomando o participando de esa alimentación como recordatorio en aquel momento que nuestro Señor, a través de su sangre derramada en la cruz, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Vuelvo a repetir y te vuelvo a decir, la cena realizada la pueden tomar todos aquellos que han aceptado a Cristo en su vida y que son seguidores de Jesucristo, que han sido liberados del pecado por la sangre de Cristo y viven una vida sin pecado, aunque no sean miembros de una iglesia, aunque no sean bautizados. Si en el momento llega ese evento y tú no eres bautizado, con esto no quiero decir que no tienes que bautizarte, con esto no quiero decir que no te tienes que hacer miembro de una iglesia. Con esto te quiero decir que si llega un evento de esta índole y tú aún no has sido bautizado ni eres miembro de la iglesia, pero ya aceptaste a Cristo y eres seguidor de Jesucristo, ya tú puedes participar de esta gran fiesta. Se ponen mesas, se ponen sillas y todos a comer el pescado asado, el cordero asado. El cochino pues no te lo recomiendo, pero puede ser algún otro tipo de carne asada. Recuerda que con la muerte y sacrificio y resurrección de Cristo, todas las cosas fueron purificadas y todo es acto para comer de acuerdo a como Dios te dé el entendimiento. Entonces esa era la cena que se realizaba, esa era la cena que se llevaba a cabo. Bendito es el Señor. Una fiesta cristiana, una fiesta de adoración a nuestro Dios. Nos vamos a remontar un poco al origen y cómo se llevó a cabo por primera vez la Pascua, que luego fue conocida como la Santa Cena del Señor. Nos vamos a remontar al Antiguo Testamento, al libro de Éxodos, donde los judíos, o sea los hebreos, estuvieron esclavizados más de 400 años. Pero un día Dios llega a través de su ángel, conocido como el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová que apareció en la zarza ardiendo, le hace el llamado a Moisés y a Aarón para que se lleve a cabo el rescate del pueblo hebreo que estaba esclavizado en el imperio egipcio, bajo la mano del faraón. Un día 14 del mes Nisan, que es el primer mes del año judío, Dios les dijo que ese día quedaría marcado como el día de la liberación y que ese día sería celebrado cada año como recordatorio que ese día el Señor los libraba de la esclavitud, haciendo las personas libres y que los iba a llevar a una tierra prometida donde Dios iba a estar con ellos y ellos iban a estar con Dios. Entonces, ¿de qué manera se llevó a cabo esa liberación? La Escritura dice que el 14 del
primer mes llamado Nisán, por la noche, los hebreos mataron el primogénito de cada oveja, y que la sangre de esas ovejas las esparcieron en las puertas, en los marcos de las puertas de entrada, como señal para que cuando llegara el ángel de la muerte exterminando animales primogénitos y hijos primogénitos de los egipcios, la muerte no llegara a los hebreos que con obediencia habían cumplido este requisito. Pero ¿qué hicieron con el cordero aquel que habían matado? Lo hicieron asado. Y ese cordero asado era el que iban a comer durante aquella noche, mientras ellos le daban la gloria a Dios a través de la Pascua. Dios desataba su castigo sobre los egipcios con el ángel llamado muerte. ¿Qué fue lo que hicieron ellos al comer el cordero asado? También dice que comieron hierbas amargas, comieron pan sin levadura, comieron miel virgen, comieron frutas, verduras, o sea, legumbres sumergidas en agua de sal, como un recordatorio por las lágrimas que ellos habían derramado siendo esclavos, y las hierbas amargas como un recordatorio de la amargura que habían pasado durante 430 años y que en ese día el Señor los iba a liberar. Bendito es el Señor. Todo eso significaba y todo eso representaba ese evento de la Pascua y de la cena en ese momento. ¿Y qué sucedió mientras ellos a puerta cerrada comían esos alimentos? Afuera se estaban muriendo los primogénitos de cada hombre egipcio y los primogénitos de cada animal. Al amanecer, el faraón, al haber perdido a su primogénito, proclama que los hebreos se les dé la libertad y que a partir de esos momentos ellos eran libres, y que en ese momento los hebreos empezaron a cantar un cántico dándole la gloria al Dios Altísimo, dándole la gloria al Salvador, porque estaban saliendo de Egipto con el camino a la libertad, donde antes de llevarlos a la tierra prometida, el ángel de Jehová, que posteriormente nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, en figura de Dios, manifestándose entre ellos, los guió en todo momento hasta el monte Sinaí, donde él había hablado con Moisés y donde él mismo, el ángel de Jehová, en figura de Dios, había hablado con Moisés en medio de una zarza. Ese mismo ángel de Jehová que después, en figura de hombre, se despojó de ese poder de ser un Dios y en figura de hombre, siendo nuestro Señor Jesucristo, vino a terminar con ese pacto que había hecho con ellos ahí porque ellos no habían cumplido, y vino a dar fin a ese pacto y a establecer un nuevo pacto que ahora conocemos en el Nuevo Testamento. El ángel de Jehová, en figura de nuestro Señor Jesucristo, ahí hizo el pacto con ellos. Por esto era necesario que él mismo, que hizo el pacto, viniera a terminar con el pacto. Y ese pacto fue hecho con sangre desde el momento de la liberación, que murieron muchos niños y animales, hasta el monte Sinaí. Ese pacto fue establecido por sangre y también ese pacto fue terminado por la sangre derramada de Cristo en la cruz y fue establecido un nuevo pacto. Pero eso ya es otra historia. Nos enfocamos en la Santa Cena, en la Pascua. La Pascua, hasta ese momento en el Antiguo Testamento, solo era permitido que la realizaran los hebreos. Ningún extranjero tenía permitido llevar a cabo la celebración de la Pascua, porque los extranjeros, de acuerdo a la ley, eran considerados gente inmunda, gente idólatra y gente impura que no podía llevar a cabo este evento. Además, que los que habían sido liberados
de la esclavitud solo eran los hebreos y eran los que tenían que mostrar agradecimiento delante de Dios por la liberación. La Pascua no era para los gentiles, para los romanos, ni para nadie más, solo era para los hebreos. Estaba prohibido que alguna persona que no fuera de origen hebreo participara de esta Pascua. Además, que solo los que eran parte de una circuncisión cumplían con la ley y las ordenanzas y eran aptos para este evento. Recuerde usted que independientemente a los hebreos, todos eran personas incircuncisas que no se circuncidaban y por lo tanto eran consideradas personas sucias, inmundas, impuras delante de Dios. Por esta razón y por otras más no podían ellos llevar a cabo el evento de la Santa Cena. Solo era para los hebreos. Si usted lee las Escrituras, estaba prohibido para otras personas. Pero con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, las cosas iban a cambiar. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, entonces este evento ya lo podían realizar también todos aquellos que aceptaran y creyeran en Jesucristo. Ya no nada más era un evento para los hebreos, porque después de la muerte de Cristo, este evento ahora se iba a recordar de la siguiente manera. Después del evento de Cristo, la Pascua es un recordatorio cómo hebreos y gentiles han sido liberados de la esclavitud del pecado a través de la sangre derramada del Cordero de Dios que fue realizada en la cruz del Calvario. Ahora, en el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo unifica a hebreos y a gentiles para poder participar de este evento, de esta Pascua que es conocida como la Santa Cena. Y ahora sí, todos los seguidores de Jesucristo, todos los que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, todos aquellos que siguen la pisada de Cristo, son aptos para participar de esta gran fiesta. Les vuelvo a aclarar, esta gran fiesta consiste en comer, es una fiesta, en comer, beber. No se consiste nada más en un pedacito de pan y un poquito de vino y ya, que Dios te bendiga, ya hicimos los rituales. No, no es un ritual de esta manera. La Santa Cena es un ritual o es un evento donde se come carne de cordero, por ejemplo los hebreos, asado, pescado asado, miel virgen, hierbas amargas, frutas y verduras en agua de sal, pan sin levadura, etcétera, etcétera. Es una gran fiesta en el Señor para la gloria y la honra de Dios y como recordatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el evento de la Pascua. Ahora, ¿qué sucedió en el evento de la Pascua que realizó nuestro Señor? Dice que después de que Él comió y bebió, entonces sí, les dijo, coman este pedazo de pan, coman este vino, y usted conoce la historia de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, si usted recuerda que el día 14 de cada mes, cuando se iniciaba la Pascua, se mataban todos los primogénitos de oveja, todas las ovejas nacidas, o sea, las primeras de cada oveja, se mataban en sacrificio para remisión de pecado del pueblo, de todos los que se congregaban en ese evento durante 7 días, del 14 al 21. Ese día 14, nuestro Señor Jesucristo fue aprisionado, fue llevado hacia la crucificación, y el día 15, después de las 9 de la mañana, Él estaba siendo crucificado, ¿sí? Donde quedaba establecido a partir de ese momento que ya no habría más sacrificio de ovejas y de cordero para remisión de pecado del pueblo, y que a partir de ese momento ya no había intercesores, que en este caso eran los sacerdotes los que intercedían entre Dios y el pueblo o los hombres.
A partir de ese momento, el que ocuparía el lugar de los sacerdotes sería Jesucristo, porque no había ya más mediadores entre Dios y los hombres. Ahora el único mediador entre Dios y los hombres a través del sacrificio sería Jesucristo. Y ahora el sacrificio que iba a hacer en la cruz era único y no se haría un sacrificio más de ovejas. El sacrificio de Cristo sería el único que serviría hasta estas fechas para remisión y perdón de pecados. Ya no habría más sacrificios, más derramamiento de sangre de animales. Ahora Cristo, en un nuevo pacto, hace el sacrificio una sola vez para que todo aquel que crea en Jesucristo y le acepte en su vida, todos estos son parte de un nuevo pacto y participantes o actos para llevar a cabo esta Pascua, esta Sagrada Cena que se hace cada año en el nombre del Señor. Para concluir, los eventos cristianos siempre fundamentalos en el calendario hebreo. Y el calendario hebreo dice que es el primer mes del año, llamado Nisan, y no el cuarto mes del año, llamado Abril, como lo hacen en el calendario católico apostólico romano. Y muchos eventos. Hay que tener cuidado con todas las celebraciones. ¿De qué manera lo estamos celebrando? ¿Qué días lo estamos celebrando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay que poner mucha atención si lo estamos haciendo bien o si realmente estamos siguiendo mitos y tradiciones del mundo. Somos cristianos y todos los eventos los hacemos de acuerdo a cómo fueron fundamentados en la Escritura, con días, fechas y años que estaban marcados en el calendario hebreo. La Santa Cena, la Pascua del Señor, es un evento muy hermoso porque se recuerda, es un recordatorio cada año cómo el Señor dio su vida para que a través de el derramamiento de sangre que Él hizo en la cruz, nosotros tengamos perdón de pecado, salvación y vida eterna. Dios les bendiga en esta hora, Dios les guarde. Vamos a quedar pendientes al próximo video. Un profundo agradecimiento a todos mis suscriptores. Y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Saludos y bendiciones.